Feliz día, de nuevo hoy reunidos para compartir de nuevo el mensaje que nos ayuda a rejuvenecer nuestra vida, a vivir nuestra vida en plenitud, a ser personas alegres, a ser personas contentas en la vida, a ser personas que saben enfrentar los retos, siempre con la ayuda del Señor. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra que vio y afirma que es la palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Dichosos que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante tu trono. Oí al Señor que decía al encargado de la comunidad cristiana de Efeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tu obra, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó que qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que Jesús se acercaba a Jericó y había un ciego que estaba sentado al lado del camino. Ese ciego que estaba sentado al lado del camino pedía limosna. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad para trabajar. Estaba a un lado del camino. Y estar a un lado del camino, ¿qué significa esto?
significa que la vida va pasando, pero esa persona está ahí, no puede hacer nada, simplemente dejar que la vida pase. Y eso, pues aquel hombre era un hombre que estaba enfermo, estaba ciego, no podía trabajar, pero hay muchas personas que están buenas y sanas y tienen la actitud de ese ciego, está a un lado del camino, está dejando que la vida pase y no hace nada por él o por ella, no se preocupa por su vida, no se preocupa por su prosperidad, no se preocupa para ser otra persona, para mejorar, para cambiar, para crecer, para tener mejores recursos, sino ahí a un lado del camino, llena de pereza y siendo estorbo hasta para su propia familia. Pero este ciego no era por eso. Ese ciego estaba a un lado del camino porque no podía hacer nada por su cuenta. ¿Y qué pasó? Estaba ahí sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, se preguntó, ¿qué es aquello? Porque él siempre estaba en ese lugar, la vida, pues él sabía que en ese lugar, el día a día, pues era un lugar normal, ciertamente tranquilo, pero ese día había mucho bullicio, mucha gente que era anormal para aquel lugar. Y aquel ciego preguntó qué era aquello, qué era lo que estaba pasando, qué era ese bullicio, qué era esa multitud de gente, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que pasaba por ahí, que iba por ese camino. Entonces aquel hombre supo que en ese momento estaba la oportunidad de su vida. Aquel hombre supo que Jesús era la oportunidad, que Jesús era para él la respuesta de su vida. ¿Y qué hizo aquel hombre? No dejó pasar ese momento. Todo lo contrario, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y se encontró con dos grupos de personas. Primero, con un grupo de personas que le regañaba para que se callara, porque él se puso a gritar fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Ese grupo de personas lo mandaba a callar para que no fastidiara con su grito. Es decir, ese grupo de personas era insensible, viendo a aquel hombre, no le quisieron ayudar, porque le hubiesen podido decir qué quiere, y le hubiese dicho, quiero que me lleve a donde está Jesús, pero nada, no se preocuparon por aquel hombre, era insensible, viendo el sufrimiento, la angustia, la necesidad, el dolor de aquel hombre, no le importó, todo lo contrario, lo mandaban a callar, y así vamos a encontrar en la vida muchas personas, y a veces hasta nosotros, somos insensibles viendo el sufrimiento de muchos, el dolor de muchos, las angustias de muchos, y no hacemos nada. El Señor no nos dice que cambiemos el mundo, pero sí nos dice que tratemos de cambiar algo de nuestro mundo, de donde nosotros vivimos, de donde nosotros nos vemos, que lo más seguro que vamos a ver sufrimiento, vamos a ver pobreza, vamos a ver tristeza, y algo podemos hacer, algo podemos sembrar para hacer el bien, y no tomar la actitud de este grupo de hombres que fueron insensibles con aquel ciego y lo mandaban a callar. Entonces Jesús escuchó los gritos de aquel hombre, Jesús se detuvo y lo mandó a que lo trajeran, y fue un grupo de hombres a donde estaba aquel ciego, a buscar el ciego para llevárselo a Jesús. Aquel grupo de hombres fueron, ¿por qué? Porque Jesús se lo había mandado, fue Jesús el que le había dicho y le había ordenado a ese grupo de hombres que fueran a traer el ciego. Pues también es importante, es Jesús el que nos habla cada día, es Jesús el que nos dice cada día que tiene hambre, que tiene sed, que está enfermo, que está preso, que es forastero, que está sufriendo. Es Jesús el que nos lo dice, y ustedes y yo tenemos que ser obedientes a esa voz de Jesús, ir a ayudar a esos hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo dijo, porque fue Jesús el que nos lo mandó, fue Jesús el que nos lo señaló. Pues estos hombres, atendiendo la llamada y siendo obedientes a Jesús, fueron a buscar a ese ciego
pues que ustedes y yo seamos también, o tratemos siempre de ser obedientes a la palabra de Jesús, que nos invita a ayudar a nuestro prójimo, a ayudar a nuestros hermanos, y que salgamos al encuentro de los que sufren. Y vino el ciego a donde estaba Jesús, y Jesús le preguntó: ¿qué quiere que haga por ti? El ciego estaba claro, sabía que era lo que quería, y le contestó: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Pues bien, el ciego estaba claro que era lo que quería, y de una vez le dijo a Jesús que era lo que él quería: recobrar la vista. Dios quiera que ustedes y yo en la vida estemos claros qué es lo que queremos en nuestra oración, que estemos claros qué le estamos pidiendo a Jesús, que no estemos ahí dudando qué le queremos pedir, qué queremos para nuestra vida, qué queremos hacer, y pasa el tiempo, no lo sabemos. No, es importante estar seguro qué es lo que queremos y buscar a Jesús y decirle: Señor, te necesito y quiero que me ayude en esto. Y hay algo muy importante que todos debemos querer, que es amar a Dios, pedirle al Señor que nos ayude, que nuestra fe crezca, para que el amor para con Él lo tengamos cada día más firme en nuestro corazón. Pide al Señor: Señor, que mi corazón sea un corazón caritativo para ayudar también a nuestros hermanos. Eso te lo tenemos que pedir al Señor, y con otras cosas que varía en cada uno, porque la necesidad de cada ser humano es distinta. Pues bien, aquel hombre recobró la vista. ¿Y qué hizo cuando recobró la vista? Nos dice el Evangelio que enseguida el ciego recobró la vista, bendijo a Dios, y aquel hombre, de una vez viendo de que estaba curado, aquel hombre viendo que el Señor le había devuelto la vista, delante de todo el pueblo que era testigo de ese milagro que Jesús le había hecho a aquel hombre, el pueblo comenzó a alabar a Dios, el hombre comenzó también a bendecir a Dios, pues que también ustedes y yo sepamos a lo largo de toda nuestra vida saber bendecir a Dios por lo mucho, por lo poco que nos da, empezando por la vida. Tenemos siempre, solamente por la vida, tendremos todos los días una oración de agradecimiento para con Dios. Dale gracias por nuestra vida, y cada uno dale gracias por lo que nos da en cada momento, que es mucho que nos da. Que sepamos nosotros, como el ciego, bendecir a Dios, que sepamos, como el pueblo que fue testigo de este milagro, alabar a Dios. Pues para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, primero, ¿en qué bando de personas estoy? ¿En ese grupo de personas insensibles, o estamos en el bando de aquel grupo de personas que es sensible mirando el dolor ajeno? Dios quiera que ustedes y yo estemos en ese grupo de los que somos sensibles mirando el dolor ajeno. Y segundo, preguntémonos también, ¿sabemos bendecir, alabar a Dios por todo lo que nos regala en nuestra vida? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.